Salón Nicolán, Lujina Rey, Mamatzat, su servidor estoy Gerard. El día de hoy vamos a dar inicio a un tema bien interesante que es el tema del aborto dentro del judaísmo. Quiero partir con la premisa de indicar que en el judaísmo el tema del aborto no es blanco, no es negro, es un tema bastante gris, ¿ya? La opinión del judaísmo es diferente a la del mundo en general, ¿ya? Ah, en el judaísmo de manera tradicional, el aborto no encaja con la opinión que prohíbe de manera fanática el aborto ni permite el aborto de manera indiscriminada. Bajo esta premisa y este concepto, vamos a ver un pasaje bíblico donde veremos si existe o no existe una prohibición bíblica y por qué se podría permitir o rechazar el aborto de acuerdo a la Biblia hebrea y a la opinión del judaísmo, de la halajá, la ley judía, y lo que dice la Biblia hebrea en contexto. Vamos para allá. Bien, vamos a ver Bereshit, Génesis capítulo 9, versículo 6. Vamos a ver el texto literalmente en hebreo, lo que dice así. Dice, Shofech dam ha'adam ba'adam tamo y shafech ki betzelem Elohim asach et ha'adam. Literalmente dice así, el que derrama la sangre de un hombre en el hombre, su sangre será derramada por el hombre, pues a imagen de Elohim hizo al hombre. ¿Qué es un hombre en el hombre? Literalmente se entiende este pasaje como un ser humano que tiene a otro ser humano dentro de sí. Sería el caso de un feto y una mujer embarazada. Está explicándose aquí que el que derrama la sangre de un hombre en el hombre, quien causa un aborto, dice que su sangre será derramada, es decir, esa persona va a morir. Pero también vemos que el texto dice, pues en imagen de Elohim, del juez, hizo con las letras hebreas al hombre. En este caso, nosotros entendemos que el hecho de que la sangre de quien causa un aborto tiene que ser derramada no se refiere a un juicio terrenal, sino que dentro del judaísmo se entiende que en este caso ese juicio viene de Hashem, viene de Dios, y es Dios quien se tiene que encargar de ajusticiar el caso de una mujer que se hace un aborto o de un hombre o de una persona que realice un aborto. Y aquí vamos a ver otro pasaje de la Torá, Éxodo capítulo 21, verso 22-25, lo vamos a ver de una traducción cristiana. Dice así, si unos hombres pelean y hieren a una mujer preñada y sus hijos salen sin haber más daño, ciertamente serán multados según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y les sea impuesto por los jueces, pero si se produce una desgracia, es decir, una muerte, será da vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Contexto, dos hombres peleando, sin querer, golpear a una mujer y la mujer que está preñada tiene un aborto. En este caso, que hay un aborto, el castigo que recibe este hombre es una compensación monetaria. Esa persona no era juzgada, no era enjuiciada, no iba a la cárcel, no tenía pena de muerte. El castigo era compensación monetaria. ¿Por qué? Porque el bebé, dentro de la concepción judía, no sabemos si iba a nacer o no iba a nacer, si iba a vivir o no iba a vivir, etcétera, etcétera, etcétera. No sabíamos si ese bebé iba a nacer sin deformaciones. Como no teníamos claro este tema, en este caso, y es una vida en potencia, porque aún no ha nacido, por ser una vida en potencia, el castigo en este caso era una compensación monetaria. Pero si ocurría la muerte de la mujer, el castigo era que fuera cortada. En la equivalencia del castigo, la ley del ojo por ojo, que en contexto está hablando de este tema, de cuando ocurre un aborto accidental y cuando ocurre la muerte de una madre. Vemos una diferencia en ambas vidas, donde la vida de la madre está por encima en temas de castigo a la vida del feto. ¿Ok? Entendiendo esto que hemos analizado, es importante destacar que dentro del judaísmo se reconoce
eh, como un factor importante la salud mental de la madre, así como la salud física. Si en un caso de que un feto se convierta eh, en un rodef, en un perseguidor de la madre, ¿ya? De manera inconsciente, el bebé podría causarle un daño a la mujer, a su madre, ¿ya? En este caso, estaría permitido un aborto, ¿ya? Incluyendo factores de salud mental, ¿ya? Eh, hacerlo, ¿ya? Eh, el aborto de fetos defectuosos está prohibido, como lo mencioné, ¿ya? Y en caso de un tema de adulterio, ¿ya? Eh, los bebés que son productos de una relación bíblicamente prohibida, existen casos donde el aborto, de acuerdo a la Torah, estaba justificado, y en el caso de un abuso sexual o el incesto, el tema fundamental para determinar si es o no válido hacer el aborto es el peso emocional que la madre debe llevar por llevar a término este embarazo. Es decir, en el caso de un abuso sexual de una mujer, en donde ella termine quedando embarazada, si el daño emocional es tan terrible que no te permite llevar el tema a fin, estaría permitido hacer un aborto. Vamos a ver un pasaje bíblico donde se habla del tema del adulterio, donde se ve un claro mensaje donde se permite el aborto en casos de adulterio. Este pasaje que habla de hacer un aborto en caso de adulterio es el pasaje de Números capítulo 5, verso 11 al 35, en donde una mujer que había sido eh, infiel o el hombre tenía sospecha de la mujer de que había sido infiel y la mujer estaba preñada, estaba embarazada, la mujer debía de ser sometida a un ritual, había que ofrecer una ofrenda, etcétera, 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 donde se le daba a la mujer a beber las aguas abortivas o las aguas amargas, depende de la traducción. Aguas abortivas sería lo más correcto, era una pócima, un agua que se daba, o sea, hacía todo un ritual, y esta agua contenía tierra del Santo Templo y se hacía una invocación a Dios, una bendición a Dios, y se hacía, a la mujer se le daba a beber esta agua abortiva. Si la mujer eh, abortaba, ¿ya? Y al tomar esta poción, si la mujer abortaba, se consideraba que había sido un adulterio. Esto se hacía en casos cuando no habían testigos presenciales de tal tema. Esto es lo que deberían haber hecho con María, ya que de acuerdo a Mateo 1, 18 al 20, María está casada con José, sale preñada de un espíritu, no de José. José se quería divorciar de su esposa adúltera. María debía de haber sido sometida a este ritual, a este tema, no fue sometida, lo que a mí personalmente me da a pensar que María, la madre de Jesús, no era judía, ya que por algo no le ha aplicado este ritual, y en aquel tiempo estaba el templo en pie, estaba construido, así que deberían, de acuerdo a este mandamiento, haber sido sometida a las aguas abortivas. Y en este caso, como un caso de adulterio, el bebé debería haber muerto en un aborto. Simple. Anteriormente les había comentado acerca de un rodef, de un perseguidor. Por lo tanto, quiero que podamos ir a la halajá, a la ley judía. Vamos a ver el tratado de Mishneh Torah, el tratado de asesinatos y la perseveración de la vida, capítulo 1, sección 9. Vamos a ver lo que dice este pasaje aquí de manera concreta. Dice así, en las instrucciones negativas: no tener piedad de la vida de un rodef, de un perseguidor. Sobre esta base, los sabios dictaminaron que cuando surgen complicaciones de parir a su hijo, está permitido abortar al feto en su vientre con un cuchillo o con drogas. ¿Ok? Para el feto, porque el feto se considera, si la cabeza del feto sale, es decir, sale del canal vaginal, no debe sacrificarse por la otra. Es decir, sigue el tema término, se hace todos estos intentos, se tiene que eliminar a ese bebé. Aunque la madre puede morir si es sometida a un aborto, esta es la naturaleza del do, es decir,
si existe un potencial peligro para la madre, pero no hay forma de sacar el feto, que existen casos, ni por droga ni por daga, mediante nada se puede hacer el aborto y llega a término y nace el bebé de manera natural por el canal vaginal, el bebé se tiene que mantener con vida. Eso, si eso implica que la madre muera, está permitido. Ya no se puede eliminar a esa vida, ¿ok? Eso es de acuerdo a la misma alajá, a la ley judía, está el enfoque judío del tema. Ahora, para finalizar, he tratado de explicar el enfoque judío tradicional sobre el tema del aborto. Sin embargo, cada mujer es un caso único y especial y existen parámetros que determinan el permiso de abortar de acuerdo a la halajá. Es un tema bastante complejo y sutil a la vez. Por eso es fundamental recordar que cuando una persona, una mujer, está en esta situación, uno se enfrenta a esta persona, la autoridad alágica competente debe ser consultada en todos los casos y quiero aclarar que como es normal el judaísmo, la mujer puede ir ante un rabino y pedirle autorización para hacer un aborto y el rabino puede considerar que las causales de aborto son válidas, pero finalmente la mujer dice yo no me quiero hacer el aborto, aunque mi rabino me haya autorizado, ya que el judaísmo respeta el libre albedrío y no va a anular a la mujer, no va a anular la libre elección de la mujer, porque es algo que el judaísmo no hace, quitarte el libre albedrío obligaste a hacer algo que tú no quieres. La mujer también es parte fundamental de determinar lo que va a hacer en este caso. La mujer, la autoridad rabínica, la opinión médica y la ayuda profesional correspondiente son factores claves para poder determinar una mujer si debe o no hacerse un aborto y si lo hace, que lo haga de manera consciente e informada. Recuerda también que este tema es bastante complejo. Aún el aborto legal permitido en muchos países suele tener riesgos y complicaciones para la vida de la madre, ya que como todo procedimiento médico, tiene efectos, consecuencias que pueden incluir la muerte de la mujer. Así que quiero aclarar este tema. Judaísmo no prohíbe ni permite. El judaísmo es consciente de las necesidades de cada persona. Esa es la opinión judía y espero que no les moleste una opinión, una perspectiva diferente a la de la doctrina que tienen muchas personas, en la que solamente juzgan y condenan sin considerar la situación de cada individuo. Que estén bien y espero que pueda hacerle reflexionar la opinión judía del aborto. Que estén bien, que Hashem me los bendiga. Que estén bien, mi hermanito. Kultu, hasta pronto. Que estén bien.